Abogado, periodista, empresario, presidente de las empresas 1BC y RCTV. Si alguien conoce, ha hablado, ha discutido, sabe las historias de la dirigencia política de las diferentes generaciones, es este hombre que tenemos aquí enfrente, es el doctor Marcel Granier. Qué mejor que escuchar qué nos dice de esas generaciones y de la posibilidad de primero que haya esa unión que mucha gente pide, si es posible que puedan llegar a acuerdos para unirse contra la narcotiranía, y por otro lado, si tienen la experiencia y la capacidad para enfrentarse no solamente a la banda que dirige Maduro, sino también a los conocimientos que tiene en este tipo de dictaduras el gobierno cubano y todos los otros países y dictaduras que apoyan al régimen. Bienvenido, Marcel Granier. Muchas gracias, Napoleón. Contestando a tus preguntas, lo primero que me viene a la mente es la generación del 28, que juega un papel fundamental en el siglo XX venezolano. Cuando surge la generación del 28, si tú la comparas con el poder del general Juan Vicente Gómez y la calidad de gente que lo acompañaba, hubieras pensado que no era posible que ellos terminaran imponiéndose. Y sin embargo, les tomó tiempo, pero lo lograron. O sea, el general Gómez va preparando su sucesión, va colocando al general López Contreras en una posición importante. El general López aprovecha eso y asume el poder, es presidente por un periodo, por cierto, se rebaja el término presidencial de 7 a 5 años, y él es reemplazado por el general Isaías Medina. De manera que las posibilidades de la generación del 28 se veían muy difíciles. Cometen el gravísimo error, Acción Democrática, de aliarse con los militares para dar un golpe que ha tenido consecuencias, algunas buenas y la mayoría malas. El golpe del 18 de octubre del 45. Pero ya ahí empiezas tú a ver una nueva generación, o sea, un reemplazo total de la generación anterior, incluso de hombres relativamente jóvenes en aquel momento, como eran el doctor Uslar, por poner el ejemplo más evidente, porque fue el que tuvo más presencia en la Venezuela del siglo XX. Pagan sus errores con el golpe del 24 de noviembre del 48 y tenemos la dictadura militar primero a través de la Junta de Gobierno y ya luego a partir del 2 de diciembre del 52 directamente por la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Después del 23 de enero, tú ves que esa generación del 28 se ha unido con la generación del 36, cuya figura más importante, sin lugar a dudas, el presidente Caldera, y ellos son capaces de armar un sistema de gobierno, de partidos, de libertades muy importante en el desarrollo de Venezuela, porque Venezuela no estaba acostumbrada a ese tipo de debate político, de elecciones limpias y de partidos fuertes. De manera que en el siglo XX vimos básicamente la generación del 28 y la generación del 36. Viene después la generación del 58, que es nuestra generación. Nuestra generación no ha sido de las más afortunadas, lamentablemente, porque era nuestra generación a quien le tocaba tomar el relevo de la anterior. ¿Qué ocurre? En los partidos políticos se destapa tanto en Acción Democrática como en COPEI, una lucha contra los dirigentes fundadores. Y esa lucha tiene resultados trágicos, como lo vimos con todo lo que pasó a finales del siglo pasado y en los 20 años que tenemos. Ahora bien, no estoy comparando en absoluto, pero creo que esta generación que le toca luchar, sobre todo los jóvenes que le toca luchar y enfrentarse a la narcodictadura,
primero, no es comparable esta narcodictadura con el general Juan Vicente Gómez. Y al militar que le correspondería ser el López Contreras, que sería padrino, López Contreras heredó una dictadura, es verdad, pudo ser un dictador, y fue abriendo el país en lugar de quedarse como un dictador sin prisa, pero sin pausa, como él decía. No veo a Padrino en esa situación. A lo mejor me equivoco, ojalá. No, Padrino da toda la impresión, junto con Maduro, de ser sátrapas al servicio de Cuba. Eso nunca estuvo, Venezuela nunca, después de la guerra de independencia, nunca estuvo sometida a un poder extranjero como lo está en este momento. Pero si tú te pones a ver, no es a Maduro a quien le corresponde perdón, a Padrino, a quien le corresponde esa sucesión. Él indudablemente es el que los cubanos o los rusos, no sé ni quién, pero otros, de eso sí no me cabe duda, han puesto en ese lugar. A quien le corresponde el liderazgo de los movimientos militares que culminan con el triunfo de Chávez en las elecciones del 98 es al comandante Arias Cárdenas. Él era, de hecho, si tú te pones a ver, el único que le disputaba el liderazgo a Chávez con más prestigio, más prestancia militar y una ideología más consona con la democracia. Ha ocurrido algo, después de los golpes del 92 y el triunfo de Chávez en el 98, surge una generación que está representada, yo diría, por los militares que están en los golpes, por los militares que no participaron en los golpes y que derrotaron a los golpistas, por la generación, los grupos políticos que surgen en el 98, básicamente Primero Justicia, pero de Primero Justicia se deriva Voluntad Popular, y luego los estudiantes del 2007. O sea, ahí hay todo un compacto bien complicado de entender. Y paralelo a eso está el candidato opositor a Chávez, que hubiera sido el sucesor natural de todos estos problemas, que es el gobernador Salas Romer. Entonces, con la incursión de los cubanos en la política venezolana, se distorsionaron muchas cosas. O sea, ¿por qué perdió vigencia Salas Romer, que fue el contendor de Chávez en el 98? Un hombre que además tenía obra de gobierno importante y tenía partido y una muy buena cabeza, como lo demostró. Fue un buen administrador y supo oponerse a los pequeños grupos que se habían ido conformando dentro de ADI-COPEI y que le hacían mucha sombra digamos, a los fundadores del partido. Entonces, ¿por qué él es descartado? No sé, o sea, Chávez logró, con el apoyo de los cubanos indudablemente, pero Chávez logró desplazarlo y reducirlo, con apoyo muy importante de ADI-COPEI, porque ese es un fenómeno muy curioso que ocurrió en las elecciones del 98. En el 98, por primera vez tenemos unas elecciones donde los partidos políticos que habían dominado los 40 años anteriores son desplazados totalmente por el voto popular. O sea, entre Chávez y Salas Romer, ambos candidatos contrarios a lo que estaban haciendo los partidos, ellos logran más del 95% de los votos. De manera que ahí digamos, lo que se ha llamado la Cuarta República o el puntofijismo o el bipartidismo, como tú lo quieras llamar, es desplazado electoralmente en el 98 por Chávez y Salas Romer. En el 2002, cuando ocurren los sucesos de abril, Chávez
es el menos popular de todos los dirigentes que están dando la cara en ese momento. Y sin embargo, él logra, maniobrando hábilmente, demostró ser un político muy hábil, él logró desplazar tanto a los Salas, que tenían más aceptación popular que él en el 2002 y el 2003, hasta el referéndum revocatorio, a Enrique Mendoza, que se había ido haciendo un espacio importante como gobernador de Miranda y luego como organizador de la oposición, y a Julio Borges, fundador del primer partido nuevo, digamos, del primer partido del siglo XXI venezolano. Él logra desplazarlo. Por detrás de ellos, pero distantes, estaban dirigentes como Leopoldo López y Enrique Capriles, que luego tuvieron su oportunidad y también a mi manera la dejaron pasar. El siglo XXI va a ser un siglo muy, muy complejo. O sea, yo creo que tantas cosas ocurriendo en el mundo, la revolución tecnológica con tantos cambios, que el venezolano, además atrasados como estábamos, nos ha costado mucho asimilar. O sea, es muy difícil para ningún ser humano asimilar tanto cambio como el que ha ocurrido en los últimos 40 años, 50 años. Y más para un pueblo atrasado como éramos nosotros. Ahora bien, esa generación del 28, formada en medio de una dictadura y en un país caudillista y admirador de los caudillos, no supo gobernar en principio. Se alió bajo una excusa, ¿no?, con un descontento militar, salió con los militares jóvenes que estaban rechazando que todavía los gomeros estuvieran allí sin haber tenido una instrucción realmente actualizada, buena, mientras ellos, como es el caso de Pérez Jiménez, se formaron en las academias más importantes de América Latina, y en el caso de Pérez Jiménez fue el mejor estudiante, etcétera. Pero cuando y les dan el golpe, es decir, en el gobierno fueron muy radicales también. Es verdad que ellos venían la mayoría o buena parte del Partido Comunista, y si no cercanos al Partido Comunista. Es verdad también que el comunismo en ese momento no se conocía realmente qué pasaba, cómo era, cuál era la verdad de esas teorías tan bonitas e igualitarias, ¿no?, pero que en la práctica era totalmente falso. Y cayeron. Vino nuevamente una dictadura, o dicta blanda comparada con las dictaduras de ese momento en América Latina, pero nacionalista en el sentido de que quería al país, no es como esta gente, quería trascender, pasar a la historia con obras, etcétera, y de hecho pasó a la historia con muchas obras, ¿no? Pero esta generación se forma en una dictadura. Primero nacen ya con la decadencia de esa llamada Cuarta República, con toda la crisis cuando ellos son jóvenes. Y luego ya llevan casi 2 décadas en medio de una dictadura. Ellos ya saben cómo enfrentarse a esta narcodictadura. Ellos ya saben de eso, porque uno siente que todavía tratan a estos delincuentes como si fueran políticos, y estos no son políticos. Tú no puedes llegar a acuerdos con delincuentes en el sentido de narcotraficantes, porque ¿qué les puedes ofrecer?, ¿no? Tú que los conoces y conoces también de generaciones anteriores que están cerca de ellos, como por ejemplo Ramos Alú, por citarte uno importante, ¿cómo son ellos? ¿Cómo es cada uno de ellos? ¿Cuál crees tú que es el más destacado o que debería ser más escuchado? Y por otra parte, ¿cuál es el que realmente ha aprendido a escuchar a los otros? Porque dicen que es que no escuchan, que están cerrados. Yo no los conozco. Te pregunto a ti, que los conoces. Mira, yo sí creo que hay mucha gente capaz. También creo que no han encontrado la solución. No tienen, ninguno tiene esa dedicación, esa mística y esa capacidad de organización que tuvieron Rómulo Betancourt en primer lugar y Rafael Caldera. O sea, indudablemente hay que reconocer
y para eso basta con ver todos sus escritos, sus discursos y su trayectoria, que Betancur y Caldera están muy por encima del nivel de su generación, digamos, de lo que es la generación del 28 y del 36, que terminan gobernando hasta el 98. Pero sí hay gente capaz. Mira, yo recuerdo, por ponerte ya en el plano anecdótico, yo recuerdo en el año 93, en el año 98, perdón, en el año 98, cuando empieza la campaña política, nos pide una reunión el candidato a Acción Democrática, que era el senador Luis Alfaro Usero, que era el hombre fuerte dentro de Acción Democrática en aquel momento. Y él fue acompañado de Antonio Ledesma, en aquel momento un político muy joven. La experiencia principal que había tenido era la alcaldía de Caracas. Bueno, a mí y a los que estaban conmigo nos impresionó mucho el contraste entre Alfaro, representante, digamos, de la generación de los viejos, y Ledesma, y nos preguntamos, ¿por qué esta gente en esta circunstancia no ha escogido de candidato a Antonio Ledesma? Él lucía con mucho más dominio de los temas, con mucho más conocimiento de los problemas, con una gran ponderación. Y la prueba de que era un enemigo fuerte es que Chávez le impidió de una manera muy antidemocrática que ejerciera el cargo para el cual fue escogido por la gente. O sea, él impresionaba dentro de esa generación de Acción Democrática. En Copey, miren, en Copey yo te diría que el más destacado y con obra de gobierno buena también era sin lugar a dudas Osvaldo Álvarez Paz. Y fíjate cómo ha habido como una gran conspiración de silencio contra Álvarez Paz. Él tiene prohibido viajar, él está silenciado por los medios en Venezuela, con poquísimas excepciones. Dentro de la causa R, impresionaba por su entusiasmo y su ánimo de lucha Andrés Velázquez, y por su buena cabeza y su entendimiento con Andrés, Lucas Mateus. De manera que sí había mucha gente. A mí me impresionaba mucho cada vez que iba a Carabobo la calidad del equipo de gobierno que tenía Enrique Salas Romer primero y después su hijo. O sea, ahí había gente muy buena. Algunos venían de ADE, otros venían de Copey, otros venían del MAS, pero ahí había gente muy, muy buena, con mucha calidad. De manera que, mira, sí hay, a lo mejor el país no ha tenido la oportunidad de ver. De los que el país ha visto más, yo te diría, mira, por encima de todo, yo creo que quien más destaca por sus ideas y por su temple es María Corina Machado, sin lugar a dudas. Pero ahí está también Julio Borges, tiene muy buena cabeza y ha ido organizando su partido de una manera eficiente y tiene buena cabeza. A mí me llama mucho la atención y merece mi reconocimiento la capacidad de organización y el entusiasmo que transmite Leopoldo López. O sea, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero él tiene, no se le puede negar, una capacidad de organización y una capacidad de inspirar gente que es valiosa. Le hace falta, creo yo, serenarse, tranquilizarse, en fin, todo eso. De manera que sí hay gente, mira, en Copey no llegamos a verlos, pero había gente buena. Yo te diría que muy buena, que no han tenido oportunidad. En el año, cuando muere el general Gómez, nadie sabía ni se imaginaba que durante el gobierno del general López Contreras y durante el gobierno del general Medina iban a surgir tanta gente tan capaz. O sea, es admirable la calidad
de gobierno que tuvieron tanto López como Medina. Después, eso con la Junta Militar y el primer gobierno de Acción Democrática se ve mucho menos, pero en el gobierno militar de Pérez Jiménez se ve gente de muchísima calidad. Y si tú ves los primeros 3 gobiernos de la democracia, hay mucha gente muy buena. Ya la mayoría de ellos están muy viejos, no están en capacidad. Pero volviendo así al meollo de tu pregunta, nosotros hemos visto en labores de gobierno, dentro de los militares, digamos, golpistas, hemos visto el trabajo que hizo Arias Cárdenas en el Zulia, un trabajo importante y exitoso. Hemos visto el trabajo de los Salas, hemos visto el trabajo de gente como Andrés Velázquez, como Antonio Ledesma, o sea, como Osvaldo Álvarez Paz. O sea, dentro de la gente que está en el panorama y que puede jugar un papel muy importante, hay mucha gente con la cual se puede hacer un gobierno. Porque ese es otro problema. ¿Cómo termina una dictadura criminal y narcotraficante como la que nosotros tenemos? Por la destrucción total. Que pareciera que ellos son los más empeñados en lograr, como le pasó a los nazis. Pero aquí no tienen un enemigo que los liquide. Entonces, esa destrucción es poco a poco. No es así violenta como fue la destrucción de los nazis desde que entran digamos, desde el año 41, cuando Hitler empieza a cometer sus grandes errores. Pero del año 41 al 45, el proceso de destrucción que ocurre en Europa y particularmente en Alemania es una cosa monstruosa. Esa es una forma que termina, por extinción. Esa parece descartada. Otra forma es por la rendición. Pero entonces tiene que venir alguien a hacer el gobierno. ¿Quién? Y no vemos dentro del ánimo de esta pandilla de delincuentes, no creo que esté contemplada la posibilidad de rendirse. Pero en esta pandilla de delincuentes no está Arias Cárdenas, por cierto. No, yo creo que el caso de Arias Cárdenas es distinto. Yo creo que y debemos tener cuidado en eso con el chavismo. Hay mucha gente muy, muy mala, pero hay gente que no debemos meter en el mismo pote. Varios que yo no metería en el mismo pote, aunque les veamos acciones criticables, que no. Piénsalo y si quieres en otra oportunidad hablamos. Pero yo creo que hay... ¿Qué nombres se te ocurren? Bueno, tirarlos al ruedo es ponerlos a la canalla. Y no quisiera hacer eso, porque lo que estamos buscando es soluciones, ¿no? Pero sí ya creo que tiraste al ruedo a Arias Cárdenas. Bueno, lo retiro. No, lo retiro. Lo mencioné porque él es un caso interesante. Él fue indultado por el presidente Caldera y nadie se quejó cuando él fue indultado por el presidente Caldera y nadie se quejó de que él fuese indultado de la democracia cuando fue candidato en el 2000. Bueno, pero como gobernador realmente fue muy buen gobernador. Fue un buen gobernador. Por eso digo que dentro del chavismo, dentro del militarismo, dentro del golpismo, no todo es malo. También hay cosas buenas. Entonces tenemos la extinción, que es muy difícil. La rendición, que también se ve muy, muy difícil. La insurrección popular se ve de un costo altísimo, o sea, por la capacidad, la fuerza militar de la que dispone el gobierno y lo desasistida que está la sociedad, el hambre, la miseria, la falta de medicina, todos los controles que se han impuesto de todo tipo, de manera que ese camino se ve difícil. Entonces, yo entiendo los que plantean la negociación, pero la negociación ya sabemos que tiene que ser, que la oposición tiene que buscar otro interlocutor dentro del chavismo. O sea, no es conversando con Jorge Rodríguez
o conversando con Diosdado Cabello o con Nicolás Maduro, cómo vamos a resolverlo. O sea, la oposición tiene que abrirse a buscar dentro del chavismo gente que esté dispuesta a buscar una salida. Y yo creo que se puede encontrar. Mientras tanto, lo que no podemos es seguir cayendo en estas negociaciones. Además, siempre, o sea, todas han terminado muy mal y obviamente han sido mal llevadas. Por eso yo digo que quienes están dirigiendo a Venezuela en este momento deben pensar seriamente la responsabilidad que tienen, pero quienes están dirigiendo la oposición también deben hacerlo, porque el apoyo con el que contó la oposición a partir del año antepasado fue un apoyo colosal. O sea, en el momento en que Juan Guaidó es designado presidente de la República por la Asamblea Nacional Legítima, el reconocimiento que ese presidente, esa asamblea y los partidos que la respaldaban tenían era de casi 90%. Y el rechazo a Maduro por consecuencia era también superior al 80%. De manera que el capital que se ha desperdiciado es muy grande. Y quienes lo hicieron deberían reconocerlo, deberían tener la humildad de reconocerlo. Nos equivocamos. Primero justicia, voluntad popular, acción democrática, un nuevo tiempo, COPEI, tienen que reconocer que se equivocaron, que no actuaron de una manera consona con la responsabilidad y el apoyo que les dio el pueblo. Eso implica que se voltee hacia los dirigentes que fueron excluidos por ellos mismos. Y por eso yo menciono los casos de Antonio Ledesma y de María Corina Machado, porque ellos no han sido cómplices de eso. Ellos han alertado sobre todos estos errores que se cometieron y que se siguen cometiendo. Pero hay una falta de humildad en parte de esa dirigencia que además asumió un poder que no tenía. O sea, cuando ellos excluyen, como excluyeron a los dirigentes populares que no estaban cuadrados con ese grupito de los cuatro, ese era un poder que ellos no tenían, que ellos se autoimpusieron. Eso no puede ser. Y bueno, la prueba está en que se equivocaron y fracasaron y deberían reconocerlo. Se habla mucho de reconocer los errores. Bueno, ese es un error que esa dirigencia tiene que reconocer y tiene que darle oportunidad a los que no cometieron esos errores. No puede ser que cometen un error y otro, porque no ha sido un solo error. La forma como se manejó la llevada de los alimentos fue desastrosa. Eso ha debido ya provocar un cambio en la dirigencia. No, de ahí seguimos para el 30 de abril. Bueno, la responsabilidad que tienen Leopoldo López y Julio Borges con lo que pasó el 30 de abril es muy grande. Deben reconocerlo. Y así podemos seguir mencionando casos en donde, o sea, nunca reconocen sus culpas. Así no vamos a salir. Pero sus padres, es decir, los dirigentes de la Venezuela donde ellos se formaron, que es verdad que ya estaba en crisis, me refiero antes de la llegada de Chávez Frías y gente, sí, no eran un poco así. En eso no quedaron, y eso era lo que se criticaba de los partidos políticos que no supieron escuchar a la gente. Esos partidos que la mayoría de los venezolanos eran adecos, ¿no? sí, Y los que no eran adecos eran copellanos, y solamente un 10%, ¿no? Era de llamado de izquierda y demás. ¿Y qué pasó? Que la gente les dio la espalda, sobre todo Acción Democrática, porque bueno, si Venezuela... que fracasaron, Napoleón fracasaron. Mira, es verdad que durante un tiempo, no todo, Caldera ganó con 30% en el año 68. O sea, el bipartidismo empieza a consolidarse con las elecciones del 73. Carlos Andrés Pérez lo hace mal, se equivoca y termina empobreciendo a Venezuela. El país reacciona. ¿Quién es el candidato que podemos conseguir en la oposición contra Carlos Andrés Pérez? Y escoge a Luis Herrera Campins.
que por cierto viene de una separación importante dentro de COPEI. O sea, había un obvio enfrentamiento entre el presidente Caldera y el presidente Herrera. Se impuso en el 78, porque habían perdido en el 73, se impone el grupo de Luis Herrera. Ejerce la presidencia, lo hace mal. Entonces la gente busca cuál es la opción que había, Acción Democrática, y ahí el candidato había sido, en la elección anterior, había sido Piñerúa. Entonces escogen a Jaime Lucinchi. A partir de la presidencia de Jaime Lucinchi, ocurre un fenómeno muy interesante, y es que tanto dentro de Acción Democrática como dentro de COPEI hay una rebelión dentro de Acción Democrática para que no fuera el candidato Carlos Andrés Pérez. Entonces Jaime Lucinchi nombra gobernadores de estado a todos los secretarios generales de Acción Democrática en esas circunscripciones. Entonces tenemos un gobierno que está dedicado a tratar de imponer una candidatura que no sea la de Carlos Andrés Pérez. Y dentro de COPEI ocurre la rebelión contra Caldera. Se impone Eduardo Fernández y él es el candidato. Pero ambos partidos van a la elección del 88, que por cierto es la elección donde sacan más votos a COPEI, porque sacan, pero la elección, la abstención es bajísima y ellos sacan casi 90% o más de 90% entre Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández. Pero vienen de una lucha interna dentro de los partidos. O sea, ya en el 88 los partidos están heridos de muerte. En Acción Democrática, porque la maquinaria del partido ha resuelto imponerse contra el candidato popular, que era Carlos Andrés Pérez. Y en COPEI, porque la maquinaria del partido ha resuelto imponerse contra su fundador y principal pensador, Rafael Caldera. De manera que a partir del 88 no es extraño que ocurriera todo lo que ocurrió el 27 de febrero, y los golpes del 92, y luego todo ese proceso de traiciones contra Carlos Andrés Pérez que va ocurriendo. Primero de parte de su propio partido, después la decisión de COPEI de acompañarlo, pero no acompañarlo. O sea, lo acompaña, pero no le autoriza el viaje y con eso pues lo hiere de muerte políticamente. Luego, lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia, que demostró ser un grupo de poco empuje, de poca convicción, porque después le entregan el poder a Hugo Chávez así, sin pelear, sin discutirlo. ¿Qué tenemos? Ya desde el 88 vemos muy deterioradas las estructuras de partido. Por eso lo que ocurre en el 98 a mí no me sorprende. Pues. Es el deterioro que venía acumulando el sistema. No sé si me explico bien. Sí, no, perfectamente. Y han pasado ya casi 2 décadas. Pero antes de preguntarte por qué no se ha podido acabar con la narcodictadura, ahora, si alguien es ideal para esta conversación que tenemos, eres tú. Primero como periodista, ¿no? Y como abogado que ha conocido, compartido tanto en tu programa semanal, El Primer Plano, como en privado, ¿no? Conversaciones con con estos dirigentes y protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI para el resto del mundo, porque nosotros en Venezuela siempre entramos al nuevo siglo atrasados, ¿no? Y todavía no hemos entrado en el siglo XXI. Bueno, tenemos que regresar al 20 por lo pronto. Sí, bueno, porque estamos como en el 19. Pero, ¿y el país? ¿Cómo somos? Y digo que tú eres el ideal porque al dirigir una empresa de televisión, y no cualquier empresa de televisión, que ha estado peleando el primer lugar toda su historia, ¿ok? Ustedes tienen que saber, porque la programación se hace para que la mayoría se interese de esa programación, y para que se interese hay que conocer a esa mayoría, porque si no, no te ven.
Y si no te ven, no tienes rating. Y si no tienes rating, no tienes comerciales. Y si no tienes comerciales que sustenten tu programación y tu empresa, quiebra. Así es. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con el pueblo venezolano? ¿Cómo es? ¿Cómo somos? ¿Por qué uno, inclusive en las redes, aunque las redes no son todo, ¿no? Siente que se meten más con los dirigentes de oposición, llámese Guaidó, como María Corina, como Antonio Ledesma, como cualquiera, ¿no? Que hay una pelea allí, más que con la narcodictadura, que es lo más grave que tenemos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Mire, yo creo que a nosotros nos agobió el paternalismo acompañado de la enorme, inmensa, colosal riqueza petrolera. La gente se fue acostumbrando a, a estirar la mano y pedir. ¿Y por qué criticas al dirigente de oposición? Porque no te puede dar nada. O sea, ¿qué le puede dar? Ninguno de ellos. Nada. Lo que pueden, y por eso yo admiro lo que están haciendo, es seguir organizándose, seguir sembrando su semilla ideológica para que algún día cuando el pueblo reaccione de este letargo, sepa que tiene opciones, que es lo que muy hábilmente hicieron Betancur y Caldera. O sea, ellos no la tuvieron fácil, ni Betancur hasta el 45, donde comete el error del golpe y que le cuesta después 10 años de exilio, ni Caldera, que la tuvo siempre muy difícil, porque además no era la ideología más popular en Venezuela. De hecho, nunca logró más del 50%, lo Bueno, y cual... los primeros años de la era democrática fueron bien difíciles por el financiamiento a Cuba de las guerrillas de toda América Latina y en especial Así es. de Venezuela, ya que Así Cuba no es. podía hacerlo directamente por los acuerdos de Yalta, lo hizo a través de el hombre que yo supongo que quedará en la historia como el gran chulo de la política del siglo XX, que es Fidel Sí, Castro y su hermano, porque han así es. chuleado y han vivido de chulear. Sí, bueno, lamentablemente encontraron en Venezuela 20 años de traición. Eso tiene que escribirse. Ahora, regresando Perdona, pero al, me interesa ese tema, porque estaba viendo desde ayer toda la gente que firmó cuando se celebró la llegada ya oficial de Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, para darle la bienvenida a Fidel Castro. Yo entiendo que a principios de los 60 se pudiera admirar a Fidel Castro porque era el joven que acabó con una dictadura, no sabíamos por lo visto que había una dictadura en Cuba, esos cubanos que llegaban exageraban todo, ¿no? Entonces todos lo decían que era mentira porque el mundo y los intelectuales más importantes del mundo estaban aplaudiendo lo que aparentemente sucedía en Cuba. Pero después se descubrió la verdad y se descubrió que eran unos criminales y que Cuba pasó de una dictadura a una tiranía. Pero ya cuando llega por segunda vez Carlos Andrés Pérez al gobierno, ya se sabía que era un asesino, un tirano. Y uno ve las listas de las firmas y dice, pero ¿cómo es posible que esta gente le esté dando la bienvenida a ese tirano de todos los presidentes que fueron a esa toma de posesión, exactamente ese tirano? Y ahí no está eso que solamente que llamaban la izquierda. Allí está montones de adecos, allá hay copellanos, allá hay gente que ahora se rasga las vestiduras y acusa a cualquiera de comunista, ¿no? Y el propio Carlos Andrés Pérez, que demostró ser un demócrata y de los hombres que más aguantaban los insultos y los palos. Entonces, ¿qué pasó? Mira, primero yo creo que nos llovió encima una cantidad de dinero que no estábamos en capacidad de manejar y eso llevó a cantidad de errores. Por un hecho que tú señalaste al principio del programa, el comunismo, que era la ideología
opuesta, digamos, al sistema norteamericano, se hace popular en Venezuela porque hay una cierta alianza entre empresas capitalistas y el gobierno del general Gómez al principio, que es cuando va surgiendo esa juventud del 28, que lo inclina naturalmente hacia el comunismo. Pero a eso le sumas que los comunistas, bajo Stalin, que también era un genocida de lo peor, un psicópata, pero fueron factor fundamental en la derrota del nazismo. Y eso, ellos contribuyen de una manera importante, junto con los ingleses y los norteamericanos, a la salvación de Europa. O sea, Europa, si no es porque Churchill inspira a los ingleses para que aguanten el primer envión, logra aliarse con los americanos para que aguanten el segundo envión y luego logra aliarse con los rusos para exterminar al nazismo. Si no se dan esas alianzas, Europa sería el paraíso nazi en el mundo. Y sabemos lo difícil que es quitarse una tiranía totalitaria de encima. A Rusia le tomó 70 años hasta que por fin lograron zafarse. Pero esa ideología, por lo que ocurre en los primeros años del petróleo y luego por lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, esa ideología comunista o comunistoide o socialista se impone en Venezuela. Venezuela además no ha terminado de superar la etapa caudillista. O sea, nuestra historia está llena desde la figura de Simón Bolívar, pasando por José Antonio Páez, por Ezequiel Zamora, por Antonio Guzmán Blanco, por Cipriano Castro, por Juan Vicente Gómez, por Marcos Pérez Jiménez. A Venezuela todavía no se ha zafado del caudillismo. La prueba es Hugo Chávez. Entonces, nosotros tenemos esa ideología. Además, tenemos uno de los peores errores, a mi manera de ver, es las constituciones que nosotros elaboramos. O sea, la oferta permanente del mundo político hacia el país, que se materializa en la Constitución. Tú ves las constituciones venezolanas y yo te aseguro que ningún venezolano responsable te dirá que eso se puede cumplir. O sea, desde el momento en que se aprueba, mismo cuando se está discutiendo y cuando se aprueba, nuestras constituciones son unas fantasías tropicales que no tienen nada que ver con las posibilidades reales del país. Entonces, ¿qué ocurre? Se aprueba una constitución con gran fanfarria, con mucha celebración, qué maravilla, somos el país más adelantado del mundo, nuestra constitución garantiza esto, garantiza lo otro, pero luego viene la ejecución, que es donde la gente está atenta, y de esa ejecución lo único que ve real de verdad es las dádivas que reciben. En el momento que las dádivas disminuyen o son retiradas, el apoyo también es retirado. Por eso la oposición siempre le cuesta tanto ganar elecciones en Venezuela y tiene que convencer al electorado de que es necesario un cambio y de que ese cambio, la única manera de hacerlo es con el apoyo de este caudillo. Y te digo, veamos en lo más importante. En la administración del petróleo, la Constitución ha sido un desastre. En la educación, que nos llenamos la boca diciendo que la educación es lo más importante y que todo depende de la educación. Tú quieres un fracaso más grande que la educación venezolana. Es verdad que hay gente muy buena, maravillosa, que triunfa en Venezuela y triunfa fuera de Venezuela. Bueno, esa es la mejor demostración de que la educación no es igual para todo el mundo. O sea, hay gente que tiene más capacidad y que puede aprovechar más la educación. Entonces tú tienes que estar muy pendiente de qué vas a hacer con los demás. O sea, cuando tú viajas a los Estados Unidos, por decir un caso, tú encuentras carpinteros maravillosos en todos los pueblos que tú vas, y herreros, y plomeros. En Venezuela no. En Venezuela pareciera que nosotros no necesitamos ni los carpinteros, ni los herreros, ni los plomeros,
ni los electricistas, ninguna de esas profesiones. Eso sí, estamos llenos de abogados, de sociólogos, de psicólogos, de una cantidad de profesiones que tú dices, mira, esto es para curarnos las enfermedades que nos va a provocar el no haber tenido la educación adecuada. Entonces, yo creo que hay un gran problema. Nuestra herencia caudillista, típica de América Latina, y la estamos viendo ahorita. O sea, América Latina sigue llena de caudillos. Unos nos gustan y otros no nos gustan. A cada quien tendrá su preferencia. Pero el presidente López Obrador en México es un caudillo con costumbres y mañas caudillescas. Pero está el caso de Cuba, no se diga. Además, logran no sé cómo irlo heredando. Está el caso de Nicaragua. Estamos viendo ya problemas serios en países como El Salvador, como Honduras, como Panamá. Está el caso de República Dominicana. Después en Colombia lo estamos viendo. En Perú no se sabe qué va a pasar. En Chile, bueno, tú quieres ni encuentro la palabra para describirla, un fracaso, un descalabro mayor que el que ha ocurrido en Chile. También por eso, de restos de caudillismo, Bueno, constituciones se que te ofrecen. olvida Brasil Bueno, y que Brasil tolera la es Kirchner. evidente. Lo dejo de último porque como no son latinoamericanos, voy paseando por los hispanoparlantes primero, pero claro, Argentina, de Argentina no se han quitado el yugo de Perón de encima y ahora lo ejerce la señora Kirchner, y tú ves al pobre señor Fernández que ya yo creo que ni sabe dónde está parado. Entonces, Latinoamérica, que va a ser objeto de estudio, porque me temo que en 3 años el pronóstico del Libertador en su famosa carta al general Flores se va a cumplir. O sea, de verdad, no tiene explicación lo que está ocurriendo en América Latina. Y Venezuela no es ajena a eso. Y ahora más, porque ya dejó de ser una potencia petrolera. O sea, ya no tiene eso. Pero cuando uno criticaba la estatización del petróleo, allá en los años, fines de los años 70, lo veían como si uno fuera un traidor a la patria. Y claro, durante 15, 20 años exhibieron grandes logros de PDVSA, porque en Venezuela sí hay gente capaz, no es que no hay, sí hay gente capaz, y sí puede contar la sociedad con ellos, dentro de los partidos o fuera de los partidos. Pero la estructura era muy fácil de corromper, era muy fácil de que se le saliera de control, como ocurrió. En fin, un porvenir bien complicado tiene América Latina, y en el caso de Venezuela, que es el que más nos angustia, pues es más evidente porque ni tenemos los recursos, ni tenemos la educación que supla la carencia de recursos. La Venezuela Pero, va a tener que hacer una gran reflexión cuando salga de esta pesadilla de cómo se va a organizar, porque tiene que organizarse de una manera distinta. O sea, ya el sistema que teníamos fracasó. Y fíjate que en eso, y vuelvo, por eso insisto en el papel tan importante que juegan Betancur y Caldera, ellos fueron diseñando un sistema que respondiera a las necesidades, a las carencias y también a las virtudes y a los potenciales que Venezuela tenía en su momento. Pero fíjate cómo se los zafan. O sea, los adecos, o sea, no le permitieron a Betancur la segunda presidencia, y los copellanos no le permitieron a Caldera la segunda presidencia, tuvo que buscarla con su propio partido, con un nuevo partido. pero tengo entendido que en el caso de Betancur él mismo dijo ya desde Berna, cuando estaba en Berna, que él no aspiraba a una segunda presidencia. Mira, eso yo no lo tengo 100% claro. Mira, yo sí te puedo decir que cuando se hablaba mucho de la candidatura de Carlos Andrés Pérez en el año 72, o sea, las elecciones iban a ser en el 73. Ya desde el 72, había mucha gente dentro de Acción Democrática que estaba promoviendo la candidatura de Pérez. Y él era muy enfático en decir
que de eso no se hablaba hasta que Betancur no dijera la última palabra. Y es solo cuando Betancur regresa a Caracas y dice que no va a ser candidato que se oficializa la candidatura de Pérez. Pero el propio Pérez no quería hablar de su candidatura mientras Betancur no hubiese dicho que él no iba a ser candidato. Y yo creo que hizo bien el presidente Betancur en no lanzarse, en no postularse. Creo que el presidente Caldera también hubiese hecho bien no postulándose. ¿Qué creo yo que le pasó a Caldera? Él veía el vacío tanto de ideas como de temple, de fuste, que hacía falta para enfrentar la Venezuela del 93. Y él pensó que él podría hacerlo, que él tenía la voluntad, el coraje, la tenacidad para hacerlo. De hecho, fíjate que la promesa más importante que él hace, la cumple, que es que en sus manos no se perdería la República. Eso lo logró, porque hay que ver que la cantidad de conspiraciones y conspiraderas que hubo durante el segundo gobierno del presidente Caldera. Pero, no, ya Caldera, uno se lo veía, ya no tenía aquella resiedumbre, aquella voluntad, aquel carácter que tenía en su primer gobierno. O sea, ya, claro, cuando uno piensa que Caldera logra gobernar 5 años con una oposición muy desleal de Acción Democrática, con una minoría absoluta en el Congreso, uno dice, caramba, este señor de verdad sabía cómo se maneja un Estado. A mí en privado me dijo, en su casa, me dijo que lo más difícil a lo cual él se enfrentaba y lo fundamental que él se enfrentaba era a que no hubiera un golpe de Estado, porque sabían que había más militares comprometidos en el golpe, en los dos golpes anteriores dentro del ejército que los que estaban ya afuera presos o enjuiciados o amnistiados o ese tipo de cosas. ¿No? Eso me lo dijo. Sí, no, y es que era así. En definitiva, los militares golpistas que fueron sacados de las Fuerzas Armadas fueron muy pocos. Fueron menos del 10% de los que estaban comprometidos en la zona. O sea, la mayoría de los golpistas estaban dentro de las Fuerzas Armadas. Pero además, los que no contribuyeron al golpe también estaban muy desconcertados por la tolerancia y la generosidad de los gobiernos hacia los que habían participado en los golpes. Yo estoy seguro que muchos se preguntaban, ¿por qué no me metí yo en el golpe? Sí. Ahora, una cosa que te voy a pedir es por qué no haces primer plano, ¿no? Desde tu casa, con toda esa gente que ahora está figurando, para que conozcamos en profundidad cómo piensan y qué hacen. ¿Ok? Eso sería excelente. Y por otro lado, si pudieras, si te dijeran, ¿quién quieres entrevistar? ¿Quién consideras que es un personaje fundamental para que conozcamos, para entrevistar de esta Venezuela que no ha entrado en el siglo XXI y quiere entrar, de los luchadores democráticos? ¿A quién De se los luchadores democráticos. Sí. Mira, yo creo que por su experiencia y su conocimiento de gobierno, gente como Enrique Salas Romer es muy importante, creo yo. Osvaldo Álvarez Paz, que te mencioné, que además es el que le toca lidiar con el golpe en el Zulia. ¿Quién más veo yo ahí? Mira, gente que vivió el gobierno y que ahora está, bueno, te mencioné a Antonio Ledesma, que tiene esa experiencia de gobierno y de oposición. Gente que estuvo en el gobierno y que se fue de Venezuela, hizo su porvenir fuera de Venezuela, como Hausmann y Naín, y sobre todo Miguel Rodríguez, creo que es importante oírlo. Dentro de la iglesia hay gente muy importante. El cardenal Porra, yo creo que
es una persona que tiene mucho que decir, mucho que aportar. El padre Ugalde, Monseñor Pérez de Morales, o sea, ¿quién más? Dentro de los militares, yo creo que uno que es que yo creo que tiene mucho que decir, porque vivió los ratos más difíciles, el general Aliegro, que estuvo ahí en el frente de, de- en un papel muy importante. ¿Quién más te diría yo? Los rectores, creo que entre los rectores hay gente muy valiosa con mucho que decir. La señora García Rocha, el señor Sharifker, creo que son gente que tiene que decir. Dentro de los mismos jóvenes, yo creo que a la generación del 2007, todo ese grupo de muchachos que sale a protestar con el cierre de Radio Caracas, yo creo que hay que oírlos. Ellos han sido, fíjate, le dieron la oportunidad a Guaidó. No es que le dieron la oportunidad a Guaidó, sino que ya, como se habían ido, fíjate, perdona la digresión. Cuando se elige la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional sabía que él podría jugar un papel muy importante. Y todos se apuraron en ser el primero. Henry Ramos Ayub, él quería ser el primero. Y su año se le fue sin poder hacer nada. Se precipitó. Y le toca, el último turno, le toca a Guaidó por descarte. Nadie pensó que se iba a encontrar la solución que se encontró. Entonces, él llega ahí no por designación, porque ese puesto le tocaba a Leopoldo López o le tocaba a otros dirigentes que tenían más jerarquía dentro de Voluntad Popular. De manera que él le tocó. Y por eso los que lo llevaron a ese cargo han debido cuidarlo mucho más. Yo creo que ahora deberíamos oírlos a ellos. Deberíamos oír a Guaidó a ver si ya se quita de encima el lastre, porque él todavía puede jugar un papel fundamental. La Asamblea Nacional actual es ilegítima y el presidente, por más que cacaree, es ilegítimo. O sea que Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Esa generación yo creo que hay que oírla más. Y hay gente muy buena y muy destacada en esa generación. El más político de ellos, tal vez sea, yo diría que es Smolansky. Yo creo que él, darle la oportunidad, oírlo, escuchar sus planteamientos. Pero ellos deben, como fueron captados por distintos partidos o se afiliaron a distintos partidos, sería bueno que no perdieran su identidad como movimiento estudiantil del 2007 y que desde los distintos partidos en los que están hicieran oír su voz, que es una voz distinta a la nuestra o a la de los dirigentes tradicionales de los partidos políticos. Entonces yo creo que esa es una gente que vale la pena oír. ¿Y del régimen? Bueno, del régimen yo creo que la persona a la que hay que oír es a la señora Flores. Yo creo que ella es la persona con más autoridad interna dentro del régimen. O sea, todos sabemos que esta es una satrapía al servicio de Cuba y que los sátrapas que ellos han instalado son Padrino López y Nicolás Maduro. Pero, ¿cuál es la gente pensante que uno ve detrás de Maduro? Son gente como Silvia Flores, gente como Jorge Rodríguez. Creo que la visión de la señora Flores es especialmente importante. Ella ha ocupado cargos importantísimos. O sea, cuando uno piensa en los cargos que ella ha ocupado, mira, por citar figuras, ni Gonzalo Barrios, ni Andrés Eloy Blanco, ni Balbore Rodríguez, ni Lorenzo Fernández, ni Eduardo Fernández han ocupado. O
sea, ya ha ocupado los cargos más importantes, cargos en el Ejecutivo, cargos en el Legislativo, poderes en el Judicial. Entonces yo creo que es una persona que hay que escuchar y que ha venido operando silenciosa pero eficazmente durante 20 años. ¿Y te has preguntado qué hacía en ese movimiento de la Carlota Padrino López y Michael Moreno? Mira, obviamente, por la forma como se desarrolló, no eran infiltrados. No creo que ellos estaban ahí, como ocurrió después con la famosa invasión esa que iban a hacer por La Guaira. No creo que eran infiltrados. Creo que eran traidores que en el último momento sacaron su cuenta y no les dio. Y si eran traidores, ¿por qué siguen ahí en los puestos que tienen? Bueno, porque aterrados como están por lo que hicieron, cumplen las órdenes que les dan de una manera rigurosa. O sea, yo creo que los cubanos deben estar muy satisfechos con los servicios que le presta Padrino López o Michael Moreno. Mira lo de Padrino López, no me gusta personalizarlo, pero yo creo que en la historia de Venezuela, o sea, en la que nos enseñaron a nosotros, el traidor siempre era Fernández Vinol, ¿no? Ese era el que traicionó al Libertador en Puerto Cabello, ese era el cuento, ese era el gran traidor. O sea, ese era nada, un grano de arena comparado con lo que ha sido la traición de Padrino López. O sea, bajo él, las Fuerzas Armadas no solamente han estado al servicio de la satrapía cubana, sino han permitido la pérdida de la reclamación Esequibo, una reclamación importantísima para Venezuela. O sea, cualquier negocio, cualquier transacción que se hubiese podido hacer con Guyana y que estuvimos a punto de lograrla, hubiese sido un gran logro para el país. O sea, el modificar la línea de la frontera, por poner un ejemplo, el llegar a acuerdos para la explotación de esa plataforma continental. Bueno, eso, el principal responsable, si hay que ponerle nombre y apellido, por supuesto, es Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que eran los presidentes de la República. Pero ¿quién era el brazo ejecutor de ellos para la traición con respecto a la delimitación con Guyana o a la delimitación con Colombia? Era el ministro de la Defensa. A él se le debe. Luego, ningún ministro de la Defensa, ningún ministro de ningún país que se respete, e incluso de varios que no se respetan, permite la masacre que está ocurriendo en el Apure, provocada por la irresponsabilidad de Padrino López. O sea, la traición de ese tipo es de tal magnitud, es tan colosal, que yo de verdad entiendo por qué los cubanos quieren mantenerlo, los rusos, quien sea que los mantenga. Porque dicen, este lo tenemos a nuestro servicio. Tú te imaginas, yo no sé si tú has visto las escenas de cómo están sacando cadáveres del Apure, arrastrados por una pierna, sangrando, los tiran en un camión sin ningún respeto, sin ninguna consideración. O sea, ese principio fundamental de todo ejército en el mundo, de ir a rescatar a sus heridos, a los muertos, eso aquí no existe. O sea, es como que hubieran mandado unos sicarios más. O sea, tú no puedes tratar a tus soldados, a tus suboficiales, a tus oficiales, como si fueran sicarios de un cartel de droga. O sea, la persona responsable de eso es el ministro. El ministro debería renunciar o ser destituido. Y han pasado ya demasiadas cosas para que esperemos ninguna respuesta. Entonces, ese es el problema del país. Con la traición de Moreno, y bueno, su trayectoria explica todo eso, vamos a no entrar en ese tema, pero también el gobierno se garantiza que en el Tribunal Supremo de Justicia no habrá ninguna decisión que remotamente incomode al presidente de la República o al ilegítimo, como le dicen. Entonces, yo creo que más que cómplices, como ocurrió con la supuesta invasión esa piratísima que iban a hacer, eran traidores.
y los agarraron en la traición y ahora los tienen controlados. Por último, el país tiene salida. Claro, mira, Venezuela estaba tan mal o peor de como está ahora. Cuando termina la guerra de independencia, estábamos divididos en dos facciones, una que habían apoyado a los realistas, otra que habían apoyado a los patriotas. Estaba desolado el país, arruinados los campos, prácticamente exterminado todo el rebaño, destruidos todos los cultivos. Y sin embargo, y no teníamos petróleo ni nada de eso, ni minas, ni nada de eso. Y de esa nos levantamos. Y después de la guerra federal, que es parecida también en la destrucción que causa, también logramos levantarnos. Y fíjate que hay un primer gobierno que se luce, como es el caso, digamos, los gobiernos del general Páez, del general Sublet. Y después vemos una decadencia. Caemos en la guerra federal y levantamos la cabeza varios años después de terminada la guerra federal, y es el general Antonio Guzmán Blanco, que pone orden. Y al final hay una decadencia. Y entonces vienen los andinos, al principio un desastre, la presidencia de Cipriano Castro, y luego el general Gómez va poniendo orden. De manera que el país sí ha demostrado que tiene capacidad de reacción. En este caso, nosotros tenemos, es verdad que no tenemos los 3,5 millones de barriles que teníamos cuando llega Chávez al poder, ni los 6 millones que ya estaban planificados, pero todavía tenemos petróleo. No es que no tenemos, o sea, ya desearía cualquier país de América Latina tener los recursos petroleros que le quedan a Venezuela. Tenemos recursos mineros. Uno dice, bueno, pero mira el desastre del arco minero. Sí, mira el desastre del arco minero, pero el arco minero nos demuestra, uno, que estamos en manos de unos traidores y en manos de unos ladrones, pero también te demuestra la riqueza que hay ahí. Entonces, a la hora de la recuperación, a los traidores y a los sinvergüenzas, a los mafiosos que acabaron con eso, pues le seguirá su juicio. Pero ocúpate de los recursos que hay ahí, que son recursos que cualquier país de América Latina desearía tener. Luego, es verdad que tenemos una población muy golpeada. Tú ves las tasas de crecimiento y de peso de los niños, son lamentables. El desarrollo, Venezuela se ha salido ya de todos los sistemas de medición de los resultados de la educación, tipo PISA. Es verdad que la educación está por el suelo, pero piensa también que de los 6 millones de venezolanos que han salido, por lo menos 2 se están ganando la vida con su trabajo y su esfuerzo y su emprendimiento y el hacerlo todo sin estar apoyado ni por el partido, ni por el gobierno, ni por nada de eso. O sea, tú vas a poder reincorporar a Venezuela un grupo muy significativo de profesionales y de empresarios muy capaces, que además se han probado en la adversidad. O sea, que sí tenemos. Y tú ves que a pesar de todas las carencias, las universidades, con lo que el gobierno ha hecho, los más capaces siguen destacándose porque ellos son capaces de agenciarse sus propios recursos educativos, o sea, de buscar, de investigar, de experimentar. Quien más sufre son los más pobres, son los menos capacitados, que eso no les están dando nada, no les están dando ni educación, ni oficio, ni comida, ni alimento, ni salud para que se desarrollen sanamente. Pero el país sí va a tener unos grupos, una élite, yo creo que es muy capaz y muy probada. O sea, un venezolano que ha sobrevivido y ha triunfado en España, en Colombia, en los Estados Unidos, en Chile, está mucho mejor capacitado de lo que estábamos nosotros que no habíamos probado esa competencia. Esto les ha tocado bien duro hacerse. Bueno, aunque nosotros tuvimos algo extraordinario de Carlos Andrés Pérez, que eran las becas Gran Mariscal de Ayacucho, Sí. que yo creo que solamente por eso merece pasar a la historia.
¿no? Sí, Y para toda la colección Ayacucho, ¿no? Que ningún otro país de habla hispana ha hecho semejante recuento de lo valioso y la intelectualidad histórica de ayer y del presente hasta que se hizo, como lo hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por así citarte es. dos cosas. Ahora, es verdad que el 24 de diciembre de 1958 y ni siquiera el 31 en la noche de diciembre de 58 no, 57, y el 31 de diciembre de 1957, el primero que no pensaba que 23 días después iba a estar huyendo del país, saliendo del país, era el propio Marcos Pérez Jiménez. Es cierto también que ya en sus últimos años, ¿no? Durante muchos domingos, yo me reunía, o sea, nos reuníamos Ángel y yo con Luis Herrera Campins, a quien quisimos muchísimo, porque era una bellísima persona y un hombre sumamente honesto. Y él estaba esperanzado y decía, es que Venezuela es un cuero seco. En algún momento, en cualquier sitio va a explotar. Esto va a pasar, pero él no lo vio pasar. Nosotros lo veremos pasar, Marcelo. Yo creo, bueno, no sé cuál es nuestra expectativa de vida, pero yo creo que los muchachos y los jóvenes sí creo que lo van a ver. Yo no creo que esto va a durar 40 años. Yo no estoy tan seguro de si voy a durar 90 años, pero yo sí creo que esto no dura 40 años. ¿Cuánto crees tú El, que puede durar con esta total crisis, decadencia, miseria que hay? Mira, los gobernantes son siempre los últimos que se enteran del golpe, ¿no? Hay el famoso cuento del general Medina, eh, que no se imaginaba que eran sus alumnos de la escuela militar quienes estaban dando el golpe, junto con la Acción Democrática, con los ADECO. Él pensaba más bien que podía ser el general López Contreras, que tenía aspiraciones de regresar. Y creo que al general Pérez Jiménez le pasó algo parecido. O sea, cuando tú ves la forma como se celebró esa Navidad del año 57, yo creo que ellos fueron los primeros sorprendidos cuando vieron el 1 de enero los aviones volar sobre Miraflores. O sea, los gobernantes, hay el cuento famoso de Allende, que cuando empieza el golpe se pregunta, ¿y dónde estará el pobre Augusto? Pensando que entre los presos estaba Pinochet, que era su militar de confianza. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Es difícil porque es que Venezuela tiene tantos recursos y esta gente ha logrado tal nivel de complicidad. O sea, ese ejemplo que poníamos con Padrino López, o sea, un militar de la defensa, que, que puede conservar el cargo después de las masacres que están ocurriendo en el Apure, después del desastre que está ocurriendo con Guyana. ¿Por qué? Porque está totalmente sometido y así pasa con muchos en el Poder Judicial. Y en eso, los comunistas primero, los cubanos después y ahora y los alemanes del este. Y ahora en Venezuela vemos que hay un manejo psicológico de la crisis, de las traiciones, muy habilidoso. Uno diría, bueno, cuando nos pase como a Rusia, que se les agotaron los recursos, pero tú ves que en el caso de Venezuela disminuye el petróleo, pero sigue presente, importante. Eh, Hay toda esa política de rescate de parques nacionales y estos bandidos entonces inventan la gran depredación que es el arco minero. Entonces, tienen unos recursos que van desarrollando muy grandes, pero en algún momento que yo no estoy en capacidad de predecir, o dentro del gobierno alguien dice basta, y tendrá que tener apoyo importante porque el apoyo ruso y el apoyo cubano no son despreciables. No menciono a los chinos deliberadamente porque Venezuela ha manejado afortunadamente muy mal su relación con China. Para que China pudiera ser el que apoyara a alguien que administrara un poco mejor en beneficio de ellos lo que queda en Venezuela. Pero, ¿qué te diría yo? Yo veo dos factores que conspiran contra el gobierno. Uno, que alguien algún día
dentro del gobierno reaccione frente al horror de lo que está pasando. Y si te queda algún amigo chavista, tú verás, y acuérdate que media Venezuela fue chavista en el 98, tú verás que ya no tienen explicaciones. Eso, ya yo no sigo en eso, ya yo no estoy comprometido en eso. Esos abandonaron la causa. Bueno, todavía quedan algunos que pueden con alguna fuerza provocar un cambio. Y lo otro es, mira, la insurrección popular. Puede llegar un momento en que la desesperación de la gente por la miseria, por la discriminación, por el maltrato, por las injusticias, por la grosería del régimen, que la gente reaccione. Cuando a mí me cuentan cómo hay gente muriéndose de hambre, literalmente, gente que ha perdido 10, 15, 20, 25 kilos y lo contrasta con los bodegones que se están instalando, con los automóviles que ya se ve circular, con las fiestas que organizan en el Círculo Militar o en el Hotel Humboldt, tú dices, mira, aquí hay algo que en algún momento puede estallar. A veces la, la chispa que enciende el fuego es la más inesperada y es una cosa pequeñita en quien nadie se fijó. Fíjate que Chávez tenía su obsesión, que no se le prendiera ninguna candelita. Bueno, ahorita hay muchas candelitas prendidas. O sea, yo creo que de verdad lo que está pasando en las Fuerzas Armadas nunca en la historia de Venezuela ocurrió. O sea, el maltrato, el desprecio por sus mismos oficiales, por sus soldados, por su vida, por su dignidad. Eso. Y luego la gente que trabaja en esos bodegones, en esos hoteles, también piensa y ve y uno no sabe dónde. Sí. O sea, los militares tienen familia. O sea, cuando dicen, no, los militares están todos comprados, no lo creo, no lo creo. Porque este festín de estas proporciones no alcanza para todos los militares. Porque aquí ha ocurrido otra cosa, es verdad, los militares que logran sus cargos, después no lo quieren soltar y son pocos. Pero hemos visto también la jauría civil que se ha sumado al saqueo de Venezuela. Bueno, yo creo que Urla lo describe muy bien con su personaje Presentación Campos en La Lanza Colorada. O sea, está en la historia. Eso no es nuevo. Sí. Pero, ¿qué Bueno, vamos a hacer? ¿quién mejor Pero yo entonces diría que poco tiempo. Yo no creo que les queden... estos 20 años no los van a repetir. Bueno, Pero también te digo que en el año 2010 pensaba que no podían repetir unos 10 años. bueno, Entonces, y que yo me sentaba los fines de semana con Luis Herrera y le decía, vengo a sentarme aquí para que me levante el ánimo. Pero bueno, fíjate, el que nos puede levantar. ese cuero no, él no lo vio. Bueno, fíjate, el que nos puede salvar el ánimo es Chávez, que decía hasta el 2021. Ah, bueno. A lo No, mejor por se cierto, cumple hoy hubiera cumplido años Luis Herrera Campos. hoy. Exactamente. Un buen Bueno, recuerdo, un hombre bueno, un sí, hombre bueno. un hombre bueno. Y en cultura fue de primera y en Sí, deporte también, ¿no? sí. Pero bueno, entonces, lo dicho al principio, ¿quién mejor que Marcel Granier, que el doctor Granier, exactamente para hablarnos del liderazgo de ayer y de hoy, ya que los conoció, conversó con ellos, ¿no? Tanto como periodista en su programa Primer Plano, que insisto en que sería muy importante para la historia de Venezuela que él siguiera esas conversaciones a través del video con toda esa gente. Es sumamente importante. No, no te entusiasma. Mira, no sé, uno dice que sí, pero eso es un trabajo, bueno, tú lo sabes, lo que tú preparas tus entrevistas Pero no tiene que y ser diaria, puede ser una cada 15 días o una cada semana. Y lo bueno de este medio es que puedes estar 3 horas hablando si quieres con ellos. pero como tú dices, lo importante es que del otro lado estén 3 horas oyéndote. Yo con que me oigan 10 No, minutos me voy por bien pero servido. es que son documentos históricos.
Son documentos históricos. Yo estoy Sí. sacando exactamente ahora todo lo de la historia contemporánea y demás, cuando me habló Betancourt y cuando me hablaron todos ellos, ¿no? Porque son documentos históricos, ahí queda para la historia. Eso es lo Sí. bueno. Bueno, entonces vuelvo a repetir, ¿quién mejor para saber qué piensa de cada uno de ellos? Marcel Granier, y también qué piensa de nosotros, ya que como presidente de Radio Caracas Televisión tenía que saber interpretar el gusto de la enorme mayoría, porque si no quebraba la compañía, y la compañía no quebró, sino que estuvo peleando todo el tiempo desde su propio nacimiento el primer lugar. Entonces, de verdad, Marcel, muchísimas gracias, ¿ok? Gracias a ti, Y Napoleón. estamos esperando el primer plano, ¿ok? Bueno, gracias. Hasta luego, nos vemos.